Creo que es justo y necesario hacer este video, un top sobre las plataformas de inteligencia artificial que nos permiten generar modelos 3D. Muchas cosas han pasado durante estos meses y creo necesario actualizarlo. Va a estar muy interesante y sobre todo te va a sorprender. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Muchas cosas han cambiado respecto a la generación de modelos 3D. Han aparecido nuevos competidores, pero creo que pocos han destacado o se han diferenciado del resto. Así que para que no estés perdiendo el tiempo probando y probando, hoy te muestro mi top 4 de plataformas de generación de modelos 3D con IA. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La primera herramienta se llama CSM 3D. Esta plataforma la usé por varios meses para mis proyectos y es 100% recomendable. Ahora es más poderosa y versátil y nos permite generar 5 modelos 3D al mes. Nada mal para iniciar, creo yo. Los resultados de la plataforma son pensados ya para el mundo de la creación de videojuegos, experiencias multimedia y mundos virtuales. CSM permite generar modelos 3D desde imagen, texto, chat y tiene varias herramientas de topología, texturizado y animación de elementos. Es quizá una de las más completas del mercado. Eso sí, si vas a probar por primera vez, quizás solo llegues a la generación del modelo 3D sin textura. Eso es un punto en contra para obtener un resultado final. Un punto a favor es que los resultados que generemos serán en formato GLB. Si bien ha mejorado su velocidad de creación, existen ciertas restricciones en la creación que te obligarán a ir hacia la versión de pago. Así que atento siempre a sus redes sociales, que a veces vemos promociones o descuentos. Tripo 3D es uno de mis favoritos. Tripo es vista como una plataforma que compite directamente con CSM, y lo mejor es que la versión gratuita nos da más por menos. Acá tengo que resaltar que el nivel de generación de modelos es alto, pues guarda forma, color y estética respecto al input visual que podemos darle. Esta plataforma nos permite generar imágenes y convertirlas en modelos 3D. También podemos utilizar texturizado con IA, retopología inteligente y también nos permite trabajar con rig y animación. Los resultados son muy buenos y han mejorado bastante respecto a los últimos meses. Tú puedes seguir con todo el proceso completo de imagen hacia el modelo 3D con una gran calidad. Te dejo el link de registro para que inicies en este mundo y ya no hay vuelta atrás. Ahora vamos con una plataforma ideal para prototipado. Es rápida, versátil y gratuita. Me refiero a Polycam. Así es, esta es la plataforma que siempre menciono que nos permite transformar elementos físicos hacia elementos virtuales. La nueva funcionalidad de Polycam se llama AI Model Generator y te cuento que el proceso es súper sencillo. Entra a la web, luego utiliza una imagen de tu preferencia, la importas, listo. En cuestión de segundos tendremos un modelo base. Si bien no es perfecta y no se puede comparar con Tripo o CSM, el resultado nos va a servir mucho si lo que buscas es trabajar en ideas base, prototipado o ideación. Estoy seguro que van a seguir actualizando esta nueva funcionalidad. Y por último tenemos a Meshy. Le tengo muchas expectativas a esta herramienta. Es una de las pocas plataformas que son muy fáciles de usar. Tenemos menos problemas para entender su funcionamiento. Podemos usar Text to 3D, Image to 3D y además 3D a vídeo. Este es otro proyecto interesante que hablaremos en otro video. Entre sus funcionalidades relevantes tenemos a Remesh, retopología y por supuesto texturizar. La plataforma es muy sencilla y fácil de entender. Lo bueno es que tenemos créditos para probar y generar varios modelos sin problemas. ¿Qué te pareció? ¿Cuál de las 4 herramientas te gustó más? Por ejemplo, yo particularmente estoy trabajando bastante con Tripo. Me parece una herramienta muy sencilla y versátil y sobre todo potente. Y quería mostrarles un extra porque esto es algo que
es novedoso, que es la generación de objeto 3D a través de imágenes, obviamente a través del navegador. Y el primer paso que ha hecho esta fantástica idea es Microsoft Edge, así que vamos a probar esta versión beta que se llama Copilot 3D. Como ven en pantalla, vamos a darle clic a probar. Y entramos a un mundo muy parecido en donde vemos la visualización de objeto 3D, como la carta de presentación, así al estilo Polycam, por ejemplo. Acá vemos bastante información. Vamos de frente a crear, porque este es Copilot 3D Laboratorio. Vamos a cargar la imagen primero. Yo cargo un delfín, funciona mejor con un único sujeto, iluminación uniforme y un fondo sencillo. Así que le damos a crear. Y acá tenemos la experiencia. Realmente me he quedado sorprendido. Es un buen resultado. Inclusive lo que pasa es que, por ejemplo, ha detectado el fondo negro y tenía sello de agua, una marca de agua. Y encima de eso ha logrado pues generar este delfín rosado. Acá está sin color. Bueno, acá está sin textura y acá está con textura. Y al descargar es un formato GLB. Genial. Ahora probemos otra vez con algo más difícil, quizá un robot. Vamos a crear otro. Voy a simplemente arrastrar la imagen, creo. Sería lo mejor. Este es un robot japonés. Lo está creando bastante rápido, en menos de 2-3 minutos. No he hecho ningún corte, no está editado nada de esto. Entramos, vamos a ver el resultado, ojalá que sea bueno. ¿Sí? O sea, puede mejorar, pero en realidad en menos de un minuto, creo, ha logrado pues virtualizar este robot japonés y lo ha hecho con mucha precisión y sobre todo lógica, ¿no? Porque como no tiene la parte de atrás, ¿no? Ha comprendido que quizá las piernas deben tener tal posición o tal forma, y sobre todo la textura de atrás, que eso no la conoce la inteligencia artificial, así que ha hecho un buen trabajo en este caso. Así que deja en los comentarios qué herramienta te gustaría que profundicemos más. Quizá podemos hablar de Tripo, o de CCM, o de Polycam. Tú dirás. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.